a pedir, hermanos, que por favor abramos las Biblias, abran sus Biblias ahí en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a leer del 4 al 8, versículos 4 al 8. Doce, 4 al 8. Dice la palabra del Señor así, hermanos: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Ruego, Señor, que este estudio sea de bendición para nuestras vidas, para las vidas de todos los que vayan a escucharlo, y que usted sea honrado y glorificado, Señor. Que, Señor, que usted sea siempre exaltado por todo lo que hagamos, y que su iglesia sea edificada, porque ese es un propósito muy importante, que su iglesia sea edificada, porque eso es la voluntad suya. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar estudiando cómo el Espíritu Santo nos hace fructíferos. El Espíritu Santo nos hace personas que demos fruto, nos hace fructíferos. El apóstol Pablo usa como ejemplo un cuerpo humano, porque dice que todos tenemos el cuerpo y todos de alguna manera, el cuerpo de alguna manera sirve, trabaja. Sin darnos cuenta, hermanos, pues la cabeza es la que gobierna, la que da la orden, la que ordena. Pero si usted piensa que quiere recoger algo, tomar algo, sus dedos trabajan, la mano trabaja, el brazo trabaja. Cada parte del cuerpo trabaja, y trabajan en unidad para el servicio de la persona en sí. La cabeza, si la cabeza está mal, pues está mal todo el cuerpo y hay problemas, no coordinan los movimientos y toda esa cosa. Pero cuando la persona está bien, si la persona está, como gracias a Dios que todos los que estamos aquí estamos bien, ¿verdad, hermanos? Entonces los movimientos son correctos, son con un propósito, son necesarios, y la cabeza es la que se ocupa de guiar. Vea que el versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, el apóstol Pablo usa el cuerpo humano para simbolizar a la iglesia. Todos, hermanos, los hermanos en Cristo, los que tenemos el Espíritu Santo, de alguna o de otra manera Dios nos usa. De alguna o de otra manera algo estamos haciendo. Por eso el apóstol compara el cuerpo humano con nosotros, con la iglesia. Versículo 6 dice: versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Entonces nosotros somos ese cuerpo en Cristo, y dice, y todos miembros los unos de los otros. O sea, todos, claro que se puede hacer más, se puede hacer mejor, siempre podemos aprender, trabajar más, hacer mejores las cosas, sí. Pero de alguna u otra manera algo hacemos, algo estamos haciendo. Siempre el cristiano, el que tiene Espíritu Santo, hermano, no puede estar sin hacer absolutamente nada para el Señor. Algo, si usted se pone a recordar, a pensar, de alguna o de otra manera usted le sirve a Cristo. Aunque no haga nada en la iglesia o aquí en el templo, si no está haciendo nada, pero afuera algo hace. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Afuera algo usted hace, para algo el Señor lo usa. Entonces, por eso dice aquí que así
nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces el versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, todos tenemos diferentes dones, a veces queremos que por qué aquel no hace lo que yo hago. Todos tenemos un diferente don, diferente propósito, y el que guía es el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es el que está guiando a las personas. Claro, todo tiene que ser ordenado, en orden, no debe de haber desorden, pero es el Espíritu Santo el que da el talento, el don, lo que cada persona vamos a hacer. Ahora, no todos somos predicadores, no todos somos maestros, no todos somos de electrónica, de una cosa, de la otra, que secretaria, lo que sea, directora, lo que sea, cualquier cosa que la persona está haciendo, no todos vamos a hacer lo mismo. Ahora, hay niveles también de espiritualidad, hay quienes son más, hay quienes son menos, entonces todos tenemos que trabajar unidos, amándonos, misericordiosos y apoyándonos unos a otros, no quejándonos uno contra el otro, no criticándonos uno con el otro, sino todos apoyándonos, unánimes, unidos, porque para quien servimos es para el Señor, hermanos. Y a Él tenemos que darle toda la honra y toda la gloria. Si usted hace un poquito más que el otro, pues no se sienta superior, porque todos somos iguales en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces dice de manera, versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía. Ahora, hermanos, este don de profecía, la profecía significa la proclamación de la mente o el consejo de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, por lo regular, la profecía que ellos daban era para el futuro. Y a veces era para cosas que iban a suceder no buenas por causa de la desobediencia del pueblo de Israel. También a veces, o muchas de las veces, había profecías positivas, buenas, que Dios iba a restaurar al pueblo. Pero cuando ellos estaban en desobediencia, que casi por lo regular siempre, había mucha amonestación, mucha exhortación, mucha profecía de que les iban a venir cosas malas. Ahora, la profecía, hermanos, a veces la gente se confunde, y hoy en nuestros días, hermanos, las personas se confunden en cuanto a eso de los profetas y la profecía. Pero la profecía, hermanos, es simple y sencillamente proclamar lo que Dios dice, lo que la mente del Señor, el pensamiento de Dios. Y nosotros tenemos aquí la mente del Señor Jesucristo. Nosotros aquí tenemos la mente de Cristo. Esta es la palabra de Dios y lo vamos a ver más adelantito. Pero mire, nosotros tenemos todo el consejo de Dios en la Biblia. Tenemos aquí todo el consejo que Dios quiere para nosotros, para la iglesia, para nuestra vida, para el hogar. Todo está en la Biblia. El Espíritu Santo está en nosotros y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. La verdad es la palabra de Dios, la verdad es el Señor Jesucristo. En el tiempo de los profetas, antes de Jesucristo, ellos exponían al pueblo la mente de Dios, lo que Dios decía, lo que Dios hablaba. A través de Moisés, Dios les dio la ley. A través de los profetas, la exhortación a que la obedecieran. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Amén. A que la obedecieran. Moisés les dio 5 libros, el Pentateuco, para que en la mayoría, los 4, son 4 de ellos que tienen muchos mandamientos de la ley. Génesis es más historia, pero los otros 4 hay muchos mandamientos, muchos de la ley, para obediencia, para que hicieran. Y luego los profetas, Dios los enviaba porque ellos no estaban obedeciendo a esa ley que Dios les había entregado. En el tiempo de Jeremías, el libro que lleva ese nombre, pues no existía, no lo tenían. No existía el libro de Jeremías, porque el libro se escribió a base de lo que Jeremías anduvo profetizándoles, anduvo predicándoles y diciéndoles. Y en sí el pueblo no lo quería, lo aborrecían, lo odiaban. Quiero llevarlos, hermanos, por favor, al libro de Jeremías. Jeremías en el capítulo 1.
en el verso 1, vamos a leer del 1 al 8, dice las palabras de Jeremías. Lo que quiero que veamos, hermanos, es algo bien importante aquí, que Jeremías no hablaba lo que a él se le venía en gana, las ideas de él, no hablaba absolutamente nada de él personal o que se le vinieron a la mente, sino que hablaba lo que Dios le decía que hablara. Estrictamente lo que Dios le decía que hablara, eso hablaba. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Vea lo que dice el versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí. O sea, quiero que pongan mucha atención en esto, porque Jeremías no hablaba lo que él creía, lo que él se le antojaba, o la idea que él tenía, no. Palabra de Jehová. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces vemos, hermanos, que Jeremías, cuando iba al pueblo, hablaba las palabras que Dios le revelaba de alguna manera muy claro, con mucha claridad. No es que Jeremías estaba con la duda de será de Dios, no será de Dios, no. Bien clarito sabía que era Dios quien lo estaba enviando, quien estaba hablando. Entonces él iba y comunicaba lo que Dios le había dado. Ellos no se inventaban nada, ellos no presumían absolutamente nada de que saber más. No había competencia entre los profetas. Bueno, los falsos profetas sí, con los verdaderos, porque Jeremías tuvo problemas con un tal Ananías, y me imagino que con muchos otros. Pero el verdadero profeta de Dios no andaba en competencia con otros profetas reales o verdaderos del Señor. No había, ellos simple y sencillamente no se preocupaban de que qué voy a decir, qué voy a enseñar, qué voy a hacer. No, Dios le decía: ve y dices esto. Y eso iban y hacían, eso iba y decían. Ellos decían simple y sencillamente lo que Dios les mandaba. Quiero llevarlos a otro pasaje, hermanos, por favor, Segunda de Reyes, en el capítulo 20. Dice el versículo 1, comienzo leyendo el versículo 1, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Aquí tenemos otro profeta, Isaías. Dice: y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. O sea, Isaías va y le dice al rey Ezequías: dice Jehová que vas a morir. O sea, no es que a mí se me ocurrió, no es que tuve un sueño, no es que yo creo que eso va a pasar porque te alimentas mal, o porque esto, porque el otro, porque eres malo, porque estás haciendo cosas que no debes de hacer. No. Dios le dijo: ve y dile que va a morir. Así de sencillo. O sea, el profeta no andaba preocupándose: ¿qué le voy a decir? Y voy a entrar. No, pues simple y sencillamente vas a decirle lo que yo te envié, lo que yo te estoy diciendo que le digas. Versículo 2 dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Ezequías saliese hasta la mitad del patio,
vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Entonces, Isaías se regresa y va y le da la palabra que Dios le había dado. O sea, ellos no decían, ellos no le agregaban, no le quitaban, simplemente iban y decían lo que Dios les mandaba. Que Dios nos ayude, hermanos, porque pues nosotros tenemos que ser como ellos, como esos profetas. La palabra de Dios, explicarla, y cuidado que digamos cosas que Dios no nos está mandando a decirlas. A mí me da temor, yo siempre oro y digo, Señor, ¿realmente quieres que diga esto? ¿Quieres que haga aquello? Porque, hermanos, estamos delante de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso, del creador del universo, y cuidado que estemos hablando cosas que Dios no nos ha mandado a decir, porque un día vamos a tener que darle cuentas a Dios. Y Dios puede también darnos una disciplinadita, una jaladita de orejas para que no andemos haciendo cosas que no debemos de hacer o hablar cosas que no debemos de hablar. El otro ejemplo, hermanos, tenemos el caso de Jeremías, cuando el profeta falso Ananías habló de prosperidad contradiciendo a lo que Jeremías decía, porque Jeremías estaba hablando de cosas negativas, cosas duras para el pueblo de Israel. Pero este profeta Ananías comienza a decir cosas positivas, prosperidad. Usted sabe cómo existe hoy en nuestros días esos supuestos profetas, ¿verdad? Que hablan mucho de la prosperidad, y aún pastores y como usted quiera, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, tenemos el caso, y si usted lo quiere leer en su casa, está en Jeremías capítulo 28. No lo busque ahora, pero lo busca si quiere después. Ahí, hermanos, ese profeta Ananías comenzó a contradecir todo lo que Jeremías decía, y a la gente le gustó más lo que decía el profeta falso. La gente le gusta más la mentira que la verdad, tristemente, ¿verdad? Porque la verdad a veces nos duele y a veces nos incomoda, ¿cierto? ¿Verdad? Las verdades nos incomodan, a veces no nos gustan, pero si nos hablan de prosperidad, de cosas bonitas, cosas positivas, nos gusta más. Bueno, a todo el pueblo de Israel y al rey también le gustó más lo que decía ese profeta falso Ananías. Y mire, cuando este profeta está hablando las cosas positivas y se lo dice en la cara a Jeremías, Jeremías lo único que hizo fue decir amén. Dios haga como tú estás diciendo. O sea, como en otras palabras, yo para qué voy a discutir, ¿verdad? Está bien, eso es lo que tú estás diciendo, la gente te está creyendo, amén. Pues yo ya dije lo que tenía que decir, la gente no quiere creer, la gente prefiere seguir a la mentira. Bueno, pues amén, dijo Jeremías, se da la vuelta y se va. ¿Y qué cree que pasa? Yo creo que si ustedes lo han leído, pues el Señor le dice, devuélvete y pídele a este hombre. Es más, vamos a ver ahí en Jeremías capítulo 28, vamos a ver 2-3 versículos ahí. Jeremías capítulo 28, el Señor lo devuelve y le dice, ve y dile estas palabras a este hombre, este profeta falso. Jeremías 28, vamos a leer solamente los versículos 15 al 17. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Amén. Dice el versículo 15, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, aquí cuando ya es porque ya Dios lo regresó, le dijo, regrésate, ve y habla ve y dile estas palabras a este hombre. Entonces Jeremías viene a ese Ananías, y entonces dice aquí, dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías. No, vea usted, hermano, que lo llama profeta, era un profeta falso, pero lo llama profeta, y dice, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió. O sea, eres un falso profeta. Jehová no te ha llamado a ser profeta, no te ha enviado, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Hermanos, mire, hoy en nuestros días esto abunda.
Abundan los falsos maestros, los falsos predicadores, abunda la mentira y la gente como que eso le gusta más. En las redes sociales se mueve mucho esto. Di amén a esto y verdad es que te van a llover bendiciones y todas esas cosas. Mucho engaño, mucha mentira. Dice, tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. O sea, era una persona que influenciaba a las demás personas. Era una persona que tenía mucha palabrería, mucha manera de atraer a las personas, y especialmente, hermanos, cuando se habla de cosas positivas y cosas bonitas, la gente se va a llamar de atención, la gente le va a gustar, y bueno, pues como se decía ser profeta, pues la gente le creyó. Versículo 16 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. En otras palabras, vas a morir. ¿Y quién le va a quitar la vida? El Señor. Porque Jeremías simple y sencillamente está diciendo las palabras que Dios le dijo. Dice, yo te quito sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. ¿De qué se moriría? De COVID, quién sabe de qué se moriría, pero se murió el hombre, ¿verdad? Y luego, pues digo de COVID porque a veces la gente dice, no, pues es que le dio esta enfermedad, le dio aquella y se murió. No, pero Dios le quitó la vida, ¿no? Porque nadie se muere sin que Dios lo permita. Absolutamente nadie se puede morir sin que Dios diga, hasta aquí llegaste. Sea de lo que sea, pero es Dios, hermano. Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, como personas que conocemos la palabra de Dios, debemos de tener temor, de ser temerosos, porque este libro es la palabra de Dios, hermano. Y ellos, Jeremías y los profetas, Isaías y todos los demás profetas, ellos simple y sencillamente iban y comunicaban lo que Dios les decía que dijeran, que hablaran. Ahora, hermanos, nosotros tenemos la revelación de Dios en la Biblia, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios en el Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, cuando todo dio principio, cuando Dios creó los cielos, la tierra, cuando dio principio el tiempo y todas las cosas. Y en el libro de Apocalipsis nos habla del fin de la tierra que Dios creó y el principio de una tierra nueva. Entonces tenemos, hermanos, nosotros aquí en este libro, desde la eternidad hasta la eternidad. Aquí tenemos toda la revelación de Dios, todo el consejo de Dios. Quiero llevarnos, hermanos, por favor, a Apocalipsis capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 1, Apocalipsis 21, 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, esta tierra donde nosotros estamos ahorita, pasó. Ahí en este pasaje que estamos leyendo, Apocalipsis 21, ya para cuando esto se cumpla, esta tierra ya no va a estar aquí, ya no va a existir. Va a desaparecer de la presencia del Señor, va a ser lanzada no sé a dónde, pero va a desaparecer de la presencia de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios, el apóstol Juan, quien vio esto, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quién es el que está aquí, el que está sentado en ese trono? ¿Quién es el que dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin? Jesucristo, hermanos. Jesucristo, quien está haciendo un llamado a la gente, que nos ha dejado su palabra para hacer un llamado a la gente. Todo aquel que quiera, dice, venga, venga por medio del arrepentimiento, venga a través del arrepentimiento para que conozcan a Jesucristo, para que entren a ser parte de la iglesia de Cristo. Es necesario que la persona tenga el nuevo nacimiento, un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Así que nosotros, hermanos, como aquí tenemos desde la eternidad hasta la eternidad todo el consejo de Dios, no tenemos por qué ir más allá de eso, porque aquí está todo. Esto es lo que nosotros tenemos que compartir, tenemos que explicarla para poder entender un poco mejor, pero sin salirnos de lo que Dios dice aquí en su palabra. No podemos decir, bueno, yo creo que el próximo año regresa el Señor Jesucristo, porque pues no sabemos. Dice la palabra de Dios que ni los ángeles saben. Solo mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, sabe de su regreso. Entonces nosotros no podemos estar hablando cosas que la Biblia no nos lo enseña, la Biblia no nos lo declara, la Biblia no hay luz para nosotros hablar. Solamente tenemos que ir a la palabra de Dios, explicar un poquito de las cosas que son un poco difíciles de entender, explicarlas sin salirnos de ella, de la verdad, de lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora, vamos a segunda de Pedro, hermano, por favor, segunda de Pedro 2:19. 1:19. Así que nosotros, cuando estamos predicando, estamos exponiendo la mente de Dios. O sea, lo que Dios nos ha dejado. Estamos exponiendo los profetas, hermanos. Dios les decía, ve y di esto y esto y esto y esto. Y esto le vas a decir aquello. Bueno, nosotros, hermanos, oramos a Dios. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo predique? Me da el pasaje, o nos da el pasaje. Y luego lo leemos, lo explicamos, tratamos de hacerlo un poquito más entendible. Con otros pasajes, apoyándonos de otros pasajes para que nos quede a todo claro. Y el propósito de que el Espíritu Santo se manifieste y nos esté hablando a todos, porque a todos nos habla la palabra de Dios. Pero aquí tenemos, hermanos, todo el consejo de Dios y nosotros todo lo que hacemos es exponerla. Veamos el versículo 19 del capítulo 1 de segunda de Pedro. Dice, tenemos también la palabra profética. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Más segura. ¿Por qué dice más segura? Porque el apóstol Pedro está hablando de que ellos tuvieron una revelación, ellos vieron con sus ojos. Dice que, vamos a ver el versículo 16, porque no nos ha dado, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y luego dice, tenemos también la palabra profética más segura. Entonces, hermanos, muchas personas tristemente se dejan llevar por sueños, se dejan llevar porque oyeron una voz, Dios me dijo, y cuánta cosa, hermano, y todas esas cosas contradicen a lo que está escrito, a la escritura. Aquí bien clarito dice el versículo 19 que nosotros tenemos esta palabra profética, la cual es más segura, y luego nos dice a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, hasta que Cristo regrese, nosotros tenemos que estar atentos a esta palabra, hermanos. Fuera de aquí, fuera de todo esto, hay mucho engaño, hermanos. En las redes sociales, en la televisión, en la música, hay mucho engaño. Tenemos que
tener mucho cuidado que estamos escuchando, que estamos viendo, porque se nos llena la mente de eso, hermanos, y sin darnos cuenta ya estamos desviándonos de la verdad. Sin darnos cuenta, hermanos, ya estamos fuera y estamos pensando cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y por eso muchas de las veces, hermanos, se dan contiendas entre hermanos en las iglesias, porque las personas están llenas de otra cosa que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Los discípulos del Señor Jesucristo eran bien unidos, muy unidos, y todo lo que ellos sentían y querían era exaltar el nombre de Cristo, servirle a Él. Y nosotros podemos hacerlo también, por supuesto que sí, y lo hacemos, pero cada día, hermanos, tenemos que saber que fuera de aquí, hermanos, es puro engaño y pura mentira. Tenemos que tener bien en claro eso. Dice aquí que nosotros tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos a ella, como algo que alumbra en un lugar oscuro. Vamos a regresar, hermanos, por favor, a Romanos, en el capítulo 12. Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, sí el de profecía. Entonces nos queda claro, hermanos, que la profecía es presentar, llevar la mente de Dios hacia las personas. Y pues ¿dónde nosotros podemos, hermanos, alcanzar la mente de Dios? Pues en su palabra. Aquí tenemos la mente de Dios, hermanos. ¿Sí nos queda claro, hermanos? Amén. Aquí está la mente de Dios. Y yo quiero saber qué dice Dios en cuanto al matrimonio. Tengo que buscarlo aquí. Quiero saber qué dice Dios en cuanto bueno, tantas cosas, hermanos. Pues aquí está la respuesta en la palabra de Dios. Aquí está la mente de Dios para cada uno de nosotros, para todos nosotros. Dice el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si el de servicio, el servir, o sea, servir, hacer diferentes cosas, servir las mesas, hacer lo que se estuvo haciendo hoy aquí en el templo, diferentes cosas, cualquier cosa de servir, dice, o en la enseñanza, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, o sea, con gozo, de una manera sin quejarse, el que preside, o sea, el que dirige, el que dirige el servicio con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y todo esto, hermano, lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Todos estos dones son puestos en la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos ha preparado, es el Espíritu Santo el que nos ha equipado para que podamos servir, para que la iglesia de Cristo siga caminando. Vamos a 1 Corintios, hermanos, por favor, en el capítulo 12, unas hojitas más adelante. En el versículo 11 dice, pero todas estas cosas, ¿estamos ahí, hermanos? 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno. Y ese uno es el Espíritu Santo, que reparte a cada uno en particular, como quien quiere, como Él quiere. O sea, no es que yo quiero, no es que aquel quiere o cada quien quiere, no, es Él el que da, Él es el que reparte. Él es el que hace las cosas. Y Dios a cada uno le ha dado como Él quiso. El que preside, pues Dios le ha dado ese don, ese talento para presidir. El que enseña, Dios le ha dado el don de la enseñanza. El que sirve en cualquier otra cosa, pues Dios equipa con ese talento para la edificación de la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Así de que todos, hermanos, todos, de alguna u otra manera, le servimos al Señor Jesucristo. Todo aquel que ha sido llamado por el Señor, todo aquel que tiene el Espíritu Santo, que es parte del cuerpo de Cristo, de una u otra manera le sirve al Señor Jesucristo.
Y qué bueno, hermanos, que lo hagamos todos unidos y pensando que todo lo que hacemos, hermanos, es para honrar, para glorificar el nombre del Señor Jesucristo, para exaltarlo a Él. Así que todo esto no es por voluntad humana. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto, hermanos? Vamos a Efesios, por favor. ¿Cuál es el propósito de todo esto? En el capítulo 4, Efesios 4, versículo 11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, a través de la enseñanza, para que vayamos creciendo espiritualmente, para que vayamos santificándonos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted sabe, cuando un edificio se está edificando, se le están poniendo más ladrillos o más blocks para que más personas, ¿verdad?, conozcan al Señor Jesucristo. No necesariamente que van a tener que estar aquí, pero el asunto es que las almas se salven, hermanos. Sea que están en México, sea que están en otro país, en Costa Rica, donde quiera que estén, pero nosotros tenemos que estar compartiendo el evangelio del Señor Jesucristo, porque para eso es una de las cosas que aquí nos ha dejado todavía, para que nosotros confesemos a Cristo y comuniquemos el evangelio a aquellas personas que no le conocen. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dice, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, niños que estamos arriba, abajo y estamos fluctuando con la fe, con la que si es, que si no es, dudando de lo que hemos creído, no, sino que ya dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Algo bien importante, hermanos, que tenemos que estar bien firmes en quién hemos creído, qué es lo que creemos. Tengamos mucho cuidado con las falsas doctrinas, porque a veces, hermanos, si va y se mete en una iglesia donde es una enseñanza retorcida, pues sale toda confundida la persona. Y tenemos que estar bien claros, hermanos, que aquí la palabra del Señor nos dice para que ya no seamos niños fluctuantes, niños que estamos arriba hoy, mañana abajo, sino que estemos fieles y firmes en un mismo sentir, en un mismo creer. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, vimos en el libro de Jeremías que ese profeta Ananías, hermano, se decía profeta y era un engañador. Y la gente creía que era un siervo de Dios, porque él se hacía pasar por profeta. Jeremías detectó que no era verdadero profeta porque Dios se lo reveló a él. Y le dice, Dios no te envió, tú no eres un falso. Pero la gente le estaba creyendo, la gente le creía y decía, no, pues me gusta más lo que la profecía de este hombre, porque habla cosas bonitas de prosperidad y todo eso. Jeremías estaba hablando cosas negativas, les van a venir cosas fatales, desobedientes y todo eso. Pero hermanos, tenemos que tener bien en claro que si soy desobediente a la palabra de Dios, Dios tendrá que disciplinarme. Si soy desobediente a la palabra de Dios, no puedo esperar que me vengan cosas buenas. Mire, en las redes sociales se mueven muchas cosas positivas, muchas bendiciones y toda esa cosa. Hermanos, si la persona está viviendo en adulterio, fornicación o en cualquier clase de pecado y muchas personas ni siquiera salvos son, ¿cómo pretenden o cómo pretendemos recibir las bendiciones de Dios si estamos viviendo en pecado? ¿Me estoy explicando, hermanos? No se puede, no es así. La obra del Señor, Dios bendice, cierto, Dios bendice. Pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que caminar como Dios manda, como Dios quiere que vivamos. Fíjese lo que dice el versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas,
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, ¿cómo puedo saber, hermanos, cuál es mi don? ¿Cómo yo puedo saber, o cómo usted puede saber cuál es su don? ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere para mí, para su vida? Si usted se pregunta, digo, bueno, ¿yo cómo sé qué es lo que Dios quiere que yo haga? O si estoy haciendo algo, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo es esto, la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo saber todo esto? Vamos a terminar, hermanos, ahí en Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor aquí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo, hermanos, nosotros podemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio a Dios? ¿Sabe cómo? Humillándonos en oración, buscándole a solas. Buscándole a solas en lo íntimo, en tu aposento, encerradito, busca al Señor. ¿Quieres saber qué es para lo que Dios te ha puesto en la iglesia? ¿Quieres saber cuál es tu don? ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Búscale al Señor. Búscale con todo tu corazón y Dios te va a poner a hacer algo. Si no estás haciendo algo, Dios te va a poner a hacer algo. Y si estás haciendo algo, Dios te va a confirmar que lo que estás haciendo es porque Él te ha puesto a hacerlo ahí. Es porque Él te ha dado ese trabajo para que lo sigas haciendo. Dios te va a dar la paz, la tranquilidad y te va a apoyar para que sigas adelante, te va a dar más sabiduría. Pero es bien importante, hermanos, presentar nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, como santo y agradable a Dios. ¿Qué es santo? Pues apartado de las cosas que a Dios no le agradan, apartado de aquellas cosas que nosotros sabemos que a Él no le agradan y que nos presentemos agradables. Ese es nuestro culto racional. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida, para mi vida, para tu vida, para la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la voluntad agradable y perfecta para ti? Versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, con humildad. La humildad es bien importante en el ministerio, en la obra de Dios como hermanos. La humildad. Ser humildes. Y algo bien importante, quiero decir esto. No queramos que aquella persona sea humilde. No, tengo que empezar por mí. Por mí. Porque a veces es que yo quiero que los demás sean humildes, ¿verdad? Para yo sentirme bien. No, tengo que empezar yo por mí mismo. Y cada uno tiene que tener esa manera de pensar, ese pensar. Usted personalmente busque a Dios con humildad. Humíllese delante de la presencia del Señor. Presente su vida, su cuerpo, su ser delante del Señor. Y dígale, Señor, ayúdame a ser humilde. Porque, hermanos, nosotros como humanos, lo que más se mueve es el orgullo, la vanidad. ¿Y sabe usted quién es el que trabaja en esa área? Satanás. El diablo, Satanás, es el que se levantó por soberbia, por orgullo allá en el cielo. Dios lo echó y anda aquí en este planeta Tierra. Tiene millones o billones de demonios que están metiendo la vanidad y el orgullo, la soberbia en las mentes de las personas del mundo, y también lo quiere hacer con la iglesia y lo hace con la iglesia, y a veces, hermanos, logra que nosotros andemos también de orgullosos y de vanidosos. Tengamos mucho cuidado. Dios quiere que presentemos nuestro cuerpo
santo y agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. No te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo. Este mundo es pasajero, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Permanece para siempre, para toda la eternidad. Así como dice el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre nosotros aquí, los que estamos aquí, no tengamos más alto concepto del que debemos de tener. Somos iguales todos, hermanos. Somos iguales con diferentes dones, con diferentes cosas que hacer, pero todos somos iguales en Cristo. El único que se merece toda la honra y toda la gloria y que es grande es el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre, por su bondad para con nosotros, por su paciencia, Señor, para con nosotros. Y una vez más les ruego, Señor, por esas familias de allá de Texas, Señor, tengan misericordia. Y los de también de allá de aquella ciudad, Señor, del norte de este país, Señor, que esta persona que anduvo matando, Señor, personas como si fuera un deporte, Señor. Y se ha dado mucho eso. Protéjanos, guarden nuestros hijos, nuestros nietos, las escuelas de aquí, Señor, a cada niño de esta iglesia, Señor, y de todos los demás hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentren, que usted tenga misericordia y les guarde, Señor. Ruego, Señor, por todo esto, y las gracias le doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.